Lo primero que vamos a observar en el circuito es que los diodos hacen una función de rectificador y limitador, ¿no? Entonces, cuando estemos en BI negativo, se nos van a activar los diodos de 1, de 8, de 5, de 2, de 3 y de 4. Estos diodos de 2, de 3 y de 4 me van a hacer un limitador, ¿sí? Y por la parte positiva se activaría el diodo 7 y el diodo 6. Entonces, a partir de estas condiciones ya podemos empezar a analizar, sabiendo que el primero en activarse va a ser de 1, seguido de esto se va a activar de 8 y de 5, y por último se activaría el limitador. Y por la parte positiva solamente tenemos la activación del diodo 7 con el diodo 6. Iniciamos analizando la región de corte, donde vamos a buscar los puntos críticos de los diodos que nos interesan, ¿no? Entonces sería el diodo 1, el diodo 7 y el diodo 6. ¿Sí? Obteniendo que BI va a ser igual a la suma de la tensión del diodo 7 más el diodo 6, la cual tiene que ser menor a 1.4, por lo cual tendríamos un punto crítico en BI menor a 1.4. Y para el diodo 1 tenemos que la tensión del diodo 1 es menos BI, por lo cual al despejar tenemos que BI tiene que ser mayor a menos 0.7. La región de corte como menos 0.7 menor a BI menor a 1.4. En esta región ninguno de los diodos estaría activo. Después de la parte de corte, entonces empezamos a analizar cuando BI sea menor que 0, por lo cual lo primero que se va a activar va a ser el diodo 1, ¿no? Entonces, de esto necesitamos buscar el punto crítico de activación del diodo 5 y el diodo 8 y el Vout. Pues el Vout, como está conectado entre los dos diodos, claramente va a ser 0. Y para hallar la tensión entre los dos puntos utilizamos una malla para hallar la corriente que pasa por las resistencias, pero como estamos tomando la tensión desde abajo hacia arriba, entonces necesitamos que la corriente vaya en sentido contrario, por lo cual tenemos ese menos que tiene ahí la ecuación, ¿no? Y así, despejando, tenemos que el punto crítico es BI mayor a menos 1.86. Entonces, cuando la tensión sea menor a 1.86, se va a activar el diodo 8 y el diodo 5. Entonces, ahora tendríamos un circuito con un nodo, del cual vamos a llamar BA. ¿Sí? La tensión de este nodo sería 1.4 menos Vout. ¿Sí? Ya con eso en mente podemos proceder a hallar las corrientes para tener una ecuación de Vout en términos de BI, la cual nos queda menos Vout sobre 2.4, que es la resistencia R3, más 0.7 menos Vout sobre 1.2, que sería la resistencia R2, y 1.4 menos Vout más BI sobre 0.8, que es la resistencia R1. De ahí posiblemente despejamos, tenemos Vout a un lado, BI y los términos independientes. Operamos y obtenemos que Vout es igual a BI medios más 14 quinceavos. Podemos encontrar el punto crítico en el que se activa el limitador. Entonces sabemos que la tensión del limitador tiene que ser menor a 2.1 y esta es igual a 1.4 menos Vout, que sería la tensión de nodo. Despejando nos quedaría entonces que BI tiene que ser mayor a menos 3.26, con lo cual esta región nos quedaría entre menos 1.86 y menos 3.26. Y ya con el limitador activado, pues simplemente tenemos que Vout va a ser igual a menos 0.7. ¿Por qué? Porque la tensión del limitador es 2.1, ¿sí? Y tenemos dos diodos y la resistencia con el Vout, que la tensión de la resistencia es el Vout. Entonces, ese Vout va a ser igual a la tensión de un diodo, pero estamos polarizados al revés. Entonces nos quedaría negativo. Ya tienes toda la parte para BI menor que 0, entonces procedemos a hallar la de BI mayor que 0, ¿sí? Después de que se activa el diodo 7 y el diodo 6, que es cuando BI sea mayor a 1.4, simplemente realizamos un divisor de tensión, pues tenemos un circuito en serie, con lo cual obtenemos que Vout va a ser igual a 1.05 menos 0.75 BI. Tenemos la recta de Vout. Como aquí ya no hay más cambios, este sería el Vout para mayor que 1.4. Listo, y como ya tenemos todo el análisis matemático realizado, simplemente pasaríamos a hacer análisis gráfico, ¿sí? Entonces tenemos
que Vout va a ser igual a 0 las regiones entre corte y la activación del diodo 1, ¿sí? Solo tenemos que entre menos 1.86 y 1.4 va a ser 0. Posterior a eso, mayor a 1.4 tenemos la recta que mostramos anteriormente, que es de una pendiente de menos 0.35, y para menor a 0, después de menos 1.86, tenemos una pendiente de 1 medio. Y cuando se activa el limitador, obtenemos que se queda estable el Vout en menos 0.7. Por último tendríamos Vin y Vout versus el tiempo, ¿no? Entonces el gráfico en el mismo plano para tener una visibilidad más fácil. Es más fácil verlo así. Entonces, como nos piden un voltaje pico a pico de 5, tenemos Vin de 5 a menos 5 y Vout. Entonces habría que entrar a analizar los cortes. Utilizando la gráfica anterior, pues tenemos que cuando Vout sea mayor a 1.4 va a tener una pendiente de 3 medios, ¿sí? Y entonces evaluamos el punto en el que es 5 para saber hasta dónde va a llegar mi Vout. Entonces obtenemos que Vout va a llegar hasta menos 2.7. Entonces va a valer 0 hasta cuando Vin valga 1.4 y en ese instante tendría una recta, ¿sí? Hasta 2.7 cuando Vin sea 5 y lo mismo cuando vaya bajando. Y para la parte negativa, entonces obtenemos que Vout va a ser 0 hasta menos 1.86, que es lo mismo que tenemos en la gráfica de Vin versus Vout. Y en ese momento empieza a subir con una pendiente de 1 medio hasta tener un valor de menos 0.7, que es cuando se activa el limitador, que es en menos 3.26. Entonces buscamos los puntos de menos 3.26 en la gráfica de Vin y en ese mismo punto es cuando se activa el limitador. Entonces ya con eso podemos graficar Vout en el tiempo y obtendríamos el resultado mostrado en pantalla. Muchas gracias por su atención.